Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Maximiliano, ese médico que trabaja en los Andes, la costa, la Amazonía, inclusive en la Federación de Rusia, en áreas protegidas, en áreas naturales y en momentos críticos, en momentos catastróficos como el terremoto de Pedernales, donde yo era el médico justamente de Chamanga y del sur de Esmeraldas, donde hubieron 4.500 réplicas durante un año, desde el 17 de abril hasta el 17 de hasta el año, hasta enero de 2017. Es decir, he tenido una cruda experiencia. Y este hombre con una cruda experiencia es el que les va a ustedes a hacer una reflexión. Y les va a decir, bueno, ¿cómo diablos fue que el Ecuador terminó votando por Daniel Noboa y por Guillermo Lazo? Dos millonarios de Guayaquil, el uno terrateniente, el uno banquero y el otro exportador y terrateniente. ¿Cómo fue que el Ecuador volvió a ser una banana república? Pero no solamente una banana república, sino que se convirtió en el primer exportador mundial de cocaína a Europa y en uno de los países más violentos del mundo. ¿Cómo puede explicarse que los ecuatorianos hayan votado por este señor? Sencillamente, hoy les voy a hacer reflexionar sobre ciertas cosas puntuales. En Estados Unidos, los millonarios llegaron al poder desde el mismo momento que nació ese país. George Washington era un millonario esclavista. J.P. Morgan, el mayor banquero de los Estados Unidos, puso a algunos de los presidentes de ese país. Así que no era ninguna novedad que Donald Trump llegara a ser presidente por allá. En Ecuador, durante toda la época colonial, hasta la Revolución Liberal, los dueños de este país eran los terratenientes. Y fundamentalmente habían terratenientes más en la costa que en la sierra que en la costa. Pero a partir de la Revolución Liberal y sobre todo de la gran fiebre del cacao, que empezó a fines del siglo XIX y duró hasta la Primera Guerra Mundial, y que le convirtió en el Ecuador en el primer exportador mundial de cacao, y desde ese tiempo somos los productores del cacao fino de aroma, que es el cacao más fino del mundo, en esas enormes haciendas. Algunas, como la de los Aspiazu, que tenían 58 haciendas, o lo de los Seminarios, que tenían otras 65 haciendas. Esas haciendas, que tenían un montón de trabajadores asalariados, por primera vez en el Ecuador se conoció el salario, tenían como mayor cantidad de gente trabajadora a indígenas. ¿Por qué? Porque la costa ecuatoriana hasta el siglo XX era una zona despoblada. ¿Y por qué era una zona despoblada? Porque en ese lugar las pestes hicieron estragos. Desde el mismo momento de la conquista, la viruela, el sarampión, luego vino la malaria, luego vino la tosferina, la tuberculosis, la viruela. Pero no se quedó ahí, pues llegó la más terrible de todas, la malaria. Y finalmente, justo cuando estaban en el boom del camarón, llegó la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla era mortal y es mortal. Y esa es una enfermedad que no se combate con antibióticos, sino que si usted no tiene la vacuna de la fiebre amarilla, usted está condenado a muerte, punto. Ahí se acabó toda la fiesta. Ahí no hay remedio, ahí no hay doctor. Entonces, cuando llega la fiebre amarilla, chicas, se quedan sin peones los indígenas. Pero gracias al cielo, los mismos terratenientes que le financiaron la guerra a Eloy Alfaro, lo hicieron para poder conseguir que los indios fueran liberados de las haciendas. Y entonces los indios fueron liberados de las haciendas, y con la construcción del tren
No se diga pues la novelería del tren, vámonos a la costa pues, y el Río y Alfaro construyó entonces el tren Quito-Guayaquil, vámonos a la costa, tenemos que irnos allá, allá tenemos que irnos a meter. Y entonces llegaron a la costa y por primera vez los indios tenían dinero. ¿En qué gastaban el dinero? Ah, pues lo primero que había que hacer era lo que nunca habían hecho en su vida, pues, tener putas y tomar trago a diestra y siniestra. Entonces los trabajadores de la costa se convirtieron en borrachos, paranderos y jugadores. Pero no quedó la cosa ahí. Como ya había plata de por medio, igual que pasaba en el oeste de los Estados Unidos, igual que pasa ahora con los narcos en la costa, la plata te hace violento, pues, te hace malvado, te hace corrupto. Y precisamente en la costa ecuatoriana nació la peor corrupción y la más grande violencia que ha vivido este país. Y estamos diciendo que esa violencia no empezó con los narcos. Estamos diciendo que esa violencia empezó con la exportación del cacao. Y luego se complicó con la exportación del banano. Y luego se fue todavía más grave con la exportación del camarón. Pero la historia de la exportación del camarón es aún más interesante. Las primeras camaroneras se hacen en la zona de Bahía y el río Chone, donde nacen los choneros. Y los grandes exportadores de camarón eran terratenientes que pagaban a la gente para que vayan a robarse los manglares y los tumben, se apropien, invadan los manglares y lo tumben. Entonces le pagaban para que tumbe el manglar y luego declaren eso como propiedad comprada y finalmente ellos le compraban la propiedad. Y luego le empleaban a este señor como guardia. Y estos guardias eran más numerosos que el empleado que tenía que dar de comer al camarón. Un día llegó la fiebre del camarón, la peste del camarón o la mancha blanca, y se quedaron sin pan ni pedazo. Y entonces, como se quedaron sin pan ni pedazo, los trabajadores, los guardias de las camaroneras, que sabían muy bien usar las armas, además sabían manejar lanchas, eran también pescadores, dijeron, aquí la única cosa que tenemos que hacer para sacar comida es llevar combustible, porque vea, las camaroneras ya eran subsidiadas, el combustible de las camaroneras era subsidiado y el combustible en todo el Ecuador era subsidiado, pero además el combustible de los pescadores, la gasolina para los pescadores era subsidiada y la gasolina para los barcos pesqueros que iban hasta Colombia, hasta la frontera con Colombia o hasta la frontera del Perú, era subsidiada. Entonces los barcos pesqueros sirvieron como estaciones de abastecimiento de las lanchas rápidas que salían con sus 3 tremendos motores de 200 caballos pisados desde las costas de Ecuador a abastecerse precisamente en estos barcos. Y el negocio de las lanchas rápidas el primer negocio fue llevar primero combustible a Tumaco. El segundo negocio, llevar combustible a los barcos de los camaroneros y diésel. Y el tercer negocio, llevar de una vez migrantes y cocaína hasta Centroamérica. Ese fue el gran boom del negocio. Entonces, los mismos camaroneros, que inclusive tenían empacadoras allá en el río Cojimies, donde yo trabajé, en el estuario de Cojimies, eran los que precisamente salían volados para allá y una vez que estaban y que entonces cuando vino la quiebra del camarón tenían que esconder la cocaína en sus piscinas y finalmente usaron las cajas de camarón congelado para exportar y empezaron a exportar primero a Bahía. Luego se mataron entre ellos y finalmente los primeros exportadores y mafiosos de la cocaína en el Ecuador fueron los exportadores de camarón. Muchas gracias.